el abismo que separaba a los mantenedores de la única y verdadera fe cristiana, la iglesia de los patriarcas autónomos, de los latinos impuros, la iglesia del autócrata espiritual universal, habría también un profundo abismo entre Rusia y el occidente europeo. Este hecho estaba destinado a ejercer en el futuro una influencia decisiva en el curso de los acontecimientos políticos. Tal antagonismo religioso condujo gradualmente a la ruptura de relaciones con la antigua patria de los primitivos rusos, ya que los escandinavos figuraban asimismo entre los latinos impuros, con quienes no podían ni debían convivir. Así pues, fueron los soberanos, la corte, quienes introdujeron el cristianismo en Rusia. A partir de entonces y hasta la explosión revolucionaria del siglo XX, la Iglesia y el Estado rusos permanecieron más estrechamente unidos que en ninguna otra parte. Yaroslav el Sabio. Mediante el asesinato de algunos de sus parientes, lo que no deja de recordar los procedimientos de Clodoveo, Vladimir logró hacerse dueño de Rusia. A su muerte, sus 12 hijos lucharon entre sí por la sucesión. El mayor hizo asesinar a 3 de sus hermanastros, pero fue a su vez expulsado del reino por un cuarto hermano, Yaroslav, y murió en el destierro. Acto seguido, Yaroslav prosiguió la lucha contra otro de sus hermanos hasta que quedó como único dueño de Kiev. En 1034 logró unir toda Rusia bajo su cetro. Yaroslav contrajo matrimonio con una hija del rey de Suecia y tuvo numerosos soldados escandinavos en su guardia personal. 3 de sus hijos se casaron con princesas alemanas. Él pudo más. Casó a sus 3 hijos con los reyes de Francia, Noruega y de Hungría, relacionándose así con los países occidentales. Yaroslav fue un conquistador. Amplió las fronteras de su imperio en todas direcciones, pero también puso mucho interés en las actividades culturales. Lector incansable, aficionó también a su pueblo la lectura. Su padre había fundado en Kiev una escuela. Yaroslav estableció otra capaz para 300 alumnos en la ciudad de Novgorod. Durante su reinado fueron acuñadas las primeras monedas rusas, que llevaban a un lado el nombre de Yaroslav en eslavo y al otro el nombre en griego, Georgios. Además, Yaroslav es considerado como el padre de la legislación rusa. Por eso las crónicas le dan el título de sabio. Reunió sus leyes que ofrecen notable similitud con las del antiguo código escandinavo, en 2 códigos civil y eclesiástico que recibieron el nombre de Ruskaya Pravda, la verdad rusa. Acerca de esta compilación legislativa de Yaroslav, dice el historiador Alexis Makot, este no es propiamente un código civil en el que se estableciera la base esencial de los derechos pertinentes a los particulares, sino mejor un libro que contiene únicamente las leyes para castigar los crímenes y defender los intereses materiales de los ciudadanos, aunque considerando estos crímenes y derechos de una forma muy primitiva. Entre estos crímenes se conceptuaban el homicidio, el robo, apropiación ilegal de las herencias, malversación del dinero ajeno y los fraudes y estafas en asuntos comerciales. Las autoridades no se ocupaban en detener al criminal, pues esta tarea correspondía al mismo perjudicado. Este debía buscar también y hacer comparecer ante los tribunales a los testigos del crimen, sin los cuales estaba prohibido acusar y detener al culpable. La pena capital no se aplicaba casi nunca, porque todos los crímenes se podían castigar con una indemnización pecuniaria. Esta indemnización, de no tener dinero el acusado, debía pagarla convirtiéndose en esclavo del perjudicado, por un tiempo proporcional a la magnitud del crimen. Yaroslav fue tan piadoso cristiano que, según se dice, hizo exhumar los restos mortales de sus tíos asesinados a fin de bautizarlos y proporcionarles luego sepultura cristiana. Falleció en 1054. Su sepulcro constituye una de las más bellas joyas de la iglesia de Santa Sofía en Kiev. Yaroslav dividió el imperio entre sus 5 hijos. En su lecho de muerte los exhortó fervorosamente a que se amaran y ayudaran entre sí, y a que permanecieran unidos. El primogénito, que recibió el principado de Kiev y Novgorod, debía ser como un padre y un guía de sus hermanos más pequeños. Pero apenas desapareció Yaroslav de escena, estalló entre ellos una violenta lucha por el poder. Las guerras sostenidas contra los pueblos vecinos, nómadas o seminómadas, complicaron aún más la situación. En aquella época, en los campos de Rusia se oía a veces la canción del labrador, pero con mayor frecuencia el graznar de los cuervos que se disputaban los cadáveres, dice un canto popular ruso de finales del siglo XI. Vladimir II Monómaco y la decadencia de Kiev. El piadoso Vladimir Monómaco, nieto de Yaroslav, logró detener durante algún tiempo el inminente proceso de descomposición política del primitivo imperio ruso. Defendió enérgicamente el país contra sus enemigos interiores y exteriores. Vladimir Monómaco no solo era excelente cazador, sino que en el campo de batalla demostró ser uno de los más valientes príncipes rusos,
aunque al propio tiempo poseía un alma tan sensible que no podía contener las lágrimas cuando oía entonar himnos de la iglesia durante las ceremonias religiosas. Monómaco promulgó leyes que protegían a los campesinos contra los grandes terratenientes y fue considerado por su pueblo como un soberano ideal. En 1125, que fue el último año de su vida, escribió un testamento dedicado a sus hijos, texto en cierto modo valioso para la historia por su sentido humanitario, y en el que exhorta a sus hijos a temer a Dios, a proteger a las viudas y huérfanos, a tener compasión de los pobres y a considerar el poder político como una deferencia transitoria que les otorga el Todopoderoso. También le sugiere un consejo para el mantenimiento de la paz conyugal: ama a tu mujer, pero no te dejes dominar por ella. Palabras humanas convenientes para un pueblo que creó el proverbio ama a tu mujer como a ti mismo y sacúdela como a tu gabán. El catecismo ruso de aquella época recomienda al jefe de familia que maneje el látigo contra su mujer, sus hijos y sus servidores en caso de que sus advertencias sean ineficaces para restablecer el orden, y deberá corregirles, detalla el documento, hasta que sientan un dolor adecuado y saludable. Con todo, precisa también que no conviene golpear al indócil en el rostro, ni darle puñetazos o puntapié, ni bastonazos en el lado del corazón, como también se prohíbe causar más de 30 heridas a un esclavo. Todavía a finales del siglo XVII, algunos padres rusos juzgaban conveniente insertar en las capitulaciones o contrato matrimonial de sus hijas una cláusula prohibiendo al futuro yerno golpear a su esposa con el látigo, con el pie o pincharla con la punta del cuchillo. Por otra parte, las leyes rusas eran de una severidad despiadada hacia el deudor insolvente, tanto como el código romano de las 12 tablas. El deudor que no satisfacía sus deudas era atado, medio desnudo, en una plaza pública y flagelado 3 veces diarias, y si durante 30 o 40 días nadie se enternecía con sus gritos y pagaba la deuda, en su lugar el infortunado debía vender, alquilar o dejar en prenda a su mujer y a sus hijos. El testamento de Monómaco aparece rebosante de excelentes consejos para la buena administración y vida doméstica de sus hijos, así como para un buen gobierno, tanto en tiempos de paz como en guerra. El precavido padre procura ponerles en guardia contra la pereza, pecado nacional de los rusos, advirtiéndoles que la ociosidad es la consejera del diablo, que el sol no nos sorprenda nunca en el lecho. El propio Monómaco se había acostumbrado a supervisar personalmente todo cuando acontecía en palacio y en la Cancillería de Gobierno. Vladimir Monómaco falleció en 1125. Poco después, el desorden reinó nuevamente en Rusia. El imperio se disgregó en varios principados y el gran príncipe de Kiev no conservó de soberano más que el nombre. No obstante, Kiev permaneció durante mucho tiempo siendo para Rusia lo que fue Roma para la civilización cristiana occidental. En Kiev residía el metropolita. En esta ciudad podían admirarse las iglesias más bellas de Rusia, con sus cúpulas doradas y espléndidos mosaicos, y en Kiev se hallaban los principales monasterios del país. Durante los siglos XI y XII prosiguió la erección de templos y fundaciones de iglesias y monasterios en diversos puntos de Rusia. En 1051 el monasterio de Kievo-Peshchersk, el templo de San Miguel, 1108 en Kiev, el de la Asunción en Vladimir, junto a Kliasma en 1160, el de San Jorge cerca de Novgorod 1129 y en esta misma ciudad los monasterios de San Antonio y San Jorge 1117 y 1119. Kiev se convirtió en el centro cultural de Rusia y también se decía entonces todos los caminos conducen a Kiev, la misma frase que antes se aplicó a Roma. El califato Abbasí, génesis y desarrollo. La ascensión de la dinastía Abbasí al poder tras la caída de los omeyas no fue solo una sustitución dinástica, sino una revolución que implicó profundos cambios en las estructuras del imperio. El estilo sirio-bizantino de los califas omeyas fue sustituido por el estilo mesopotámico persa de los abasíes. Surgió una nueva concepción del mundo islámico, encarnada por los califas de Bagdad y sus visires, su corte y su autocracia. La vida económica recibió un gran impulso. La aristocracia beduina de los conquistadores fue reemplazada por un gobierno cosmopolita, sustentado en los mercaderes, los negociantes y los administradores, quienes acrecentaron las fortunas personales y la del Estado. Este cambio respondió a la necesidad de una economía de paz agrícola y comercial. El Islam extendía sus dominios desde el Atlántico hasta Asia Central, pese a la constitución de un emirato independiente del poder central en España y a que en el siglo X los fatimíes controlaron el norte de África. La hegemonía política musulmana estuvo acompañada de una dominación económica que generó graves desequilibrios sociales en el imperio.
Estos dieron lugar a disturbios y revueltas cuyas principales reivindicaciones, aparentemente motivadas por causas de tipo religioso, tuvieron con frecuencia un marcado carácter social, especialmente en el ámbito campesino, como manifestación de oposición contra el dominio de ciudadanos y burgueses. Las ciudades tuvieron un gran desarrollo tanto en el plano económico como en el cultural. Las letras y las ciencias adquirieron un gran impulso al ser propiciadas por los califas, sabios, poetas, músicos, teólogos y filósofos reunidos en torno a las grandes escuelas, madrasa, del pensamiento islámico, que crearon una efervescencia intelectual, de donde surgieron un sinnúmero de ideas, sectas, movimientos y polémicas. Esta atmósfera creativa no solo influyó en las formas de vida y en la mentalidad de la época, sino que también se extendió a la vida política. Es así como surgieron distintas corrientes ideológicas interpretativas del Islam, y con ello diversas líneas de acción que condujeron a la división del imperio musulmán en 3 califatos: Fatimí, Omeya de Córdoba y Abasí. E incluso en el propio seno del califato abasí se manifestaron tendencias hacia una desmembración del poder central, en beneficio de jefes locales más o menos importantes. Tal situación obligó a los califas abasíes, para hacer frente a estas tendencias separatistas, a recurrir a fuerzas exteriores, turcos, que paulatinamente fueron adquiriendo un papel preponderante no solo en el ejército, sino también en el gobierno, y que finalmente llevaron a la desmembración del califato y a la destronación de la dinastía abasí. Esta situación afectó no solo a Bagdad, sino también a los omeyas en España y a los fatimíes de Egipto. A partir del siglo XIII, la conducción del mundo musulmán pasó de las manos árabes a la de los no árabes, a nuevos conversos llenos de un entusiasmo comparable a la de los primeros discípulos del profeta Mahoma. La ascensión de los abasíes al poder y los primeros califas. El inicio de la insurrección abasí lo encontramos en un movimiento impulsado por el partido Hashimiyya, que estaba formado por adeptos de Mukhtar y de Muhammad ibn al-Hanifiyya, nieto de Ali, escapados de la derrota infligida por Ubayd Allah en el año 687. Los sobrevivientes se habían agrupado en torno al hijo de al-Hanifa, Abu Azim. Cuando éste murió sin descendencia, reconocieron por el heredero suyo no a un Ali, sino a Muhammad ibn Ali, un descendiente de al-Abbas, que fue aceptado por la secta y obtuvo la dirección de su organización propagandística y revolucionaria. El principal centro de actividad estuvo en Jurasán, donde numerosos chiitas y abasíes habían sido exiliados anteriormente por al-Ajay. Allí encontró apoyo parte de los mawali locales, descontentos de su situación social y económica. La actividad hashimi adquirió fuerza en 743, cuando Abu Muslim tuvo éxito entre la población persa. Sus ejércitos derrotaron a los omeyas y Abu al-Abbas asumió el liderazgo de la Umma. El califato de Abu al-Abbas, 750-754, estableció su capital en Hashimiyya y luego en Anbar. Le sucedió su hermano Abu Ja'far al-Mansur, 754-775, quien organizó la administración del Estado y fue el fundador de Bagdad, capital del imperio durante 500 años. A la muerte de al-Mansur accedió su hijo al-Mahdi, 775-785, quien murió asesinado, sucediéndole a Harun al-Rashid, 786-809, quien aparece en numerosos cuentos árabes, sobre todo en las Mil y una noches. Este califa ganó gran reputación en Occidente debido a sus relaciones con la emperatriz de Bizancio, Irene, y con Carlomagno. El año 803, Harun al-Rashid pone término a la dinastía de visires fundada por Jalid al-Barmaki, debido al exceso de poder que había adquirido esta familia en la administración civil del imperio. Los visires barmaquíes fueron acusados de haber participado en las intrigas para llevar a los chiitas al poder. En el año 809 murió Harun en una expedición al Jurasán contra un levantamiento de la población turca e iraña de la provincia. Su muerte dio lugar a una guerra fratricida por la sucesión, de la que salió victorioso Al-Mamun, 813-833. Al-Mamun fue un gobernante inteligente, bajo cuyo califato la civilización árabe conoció su momento de esplendor. Con el deseo de acallar a la oposición de los alíes, designó como su sucesor en 847 a Ali al-Rida, imán de los chiitas duodecimanos. Este hecho político no significó una unión con la CIA, sino más bien un hábil intento de pacificación del imperio, en el entendido de que Ali al-Rida gozaba del prestigio y contaba con la adhesión de sus seguidores.